¿Qué creen? Que el Pantera Neri casi pierde un ojo en Kirguistán este domingo 26 de octubre ante el tailandés Sataporn Sart. El tailandés no pudo con el Pantera Neri, se desesperó y se enojó porque el Pantera Neri lo estaba boxeando y porque el Pantera Neri lo tumbó en el segundo round. El Pantera Neri hizo muy bien su trabajo, boxeó al tailandés durante toda la pelea y en el octavo round que el tailandés se desespera, se enoja y sácatelas que le da este cabezazo. Algunos opinan que fue un accidente, pero ni más. Desde esta toma se ve que fue a la malagueña, fue con mala sangre y fue producto de la desesperación del desconocido tailandés Sataporn Sart. Después de esta cochinadota del tailandés, el referee ya no le permitió al Pantera Neri seguir en el octavo round para evitar una tragedia mayor. Así que el Panterita Neri gana en Kirguistán por decisión técnica de forma unánime, con tarjetas 80-71, 78-73 y 80-72. El Bad Boy, como le dicen en Asia, gana y al final la televisión de Japón le hizo una entrevista. Ya ven ustedes que el Panterita Neri es un gran idolazo en Japón. Ya nomás le falta que también le saquen su personaje de anime como Alfinito López. Lo quieren mucho, esa es la realidad. Pues le preguntó a la prensa japonesa al Pantera de que qué opinaba del cabezazo y qué le pareció el rival. El Pantera Neri respondió directo, dijo a la prensa de Japón que fue un error, que le perdonó la vida al tailandés porque tuvo que haberlo noqueado, que quiso boxearlo más y quiso agarrar lona porque tenía muchos meses sin pelear. Prácticamente el Panterita dijo que quería jugar con el tailandés como un gato juega con un ratón. Quería jugar por unos rounds más y noquearlo en el sexto, y que pecó de exceso de confianza y que dejó ir la pelea de más. Algo que es totalmente cierto, El Pantera, asumiendo muy bien su papel, era el gran favorito, ganó, tumbó al tailandés, le dio una masterclass de boxeo durante los 8 rounds, tanto así que en mi apreciación el tailandés se desesperó y el cabezazo a mi gusto como fan fue totalmente de adrede, fue una cochinadota. Estaban a buena distancia, en buena posición, el tailandés sintió la presión, sintió que el Pantera se estaba burlando de él en su manera de boxear, siempre con la guardia más abajo que de costumbre, entrando y saliendo a placer, golpeando muy bien con los jabs. El Pantera sonreía mucho, estaba disfrutando en serio de la paliza que le estaba dando al tailandés, y el tailandés pues sintió la humillación, no se aguantó y le propinó este cochino cabezazo. Pero al final los jueces hicieron justicia y decretaron la victoria a favor del mexicano Luis el Panterita Neri en una cartelera muy buena. Y en otras noticias, en la misma cartelera, ¿qué creen que pasó con el mexicano René Calixto? Pasó lo impensable, el exolímpico y gran favorito Dusmatov no dio el peso, se excedió por 3 libras y la pelea fue cancelada, así como lo oyen. Muy mal que el casaco no haya cumplido con el peso. Calixto cumplió, dio 50.7 kilos y el uzbeco 52.2 kilos y pues así no se puede. El tiro era una eliminatoria por el título mundial de peso mosca de la IBF, donde el ganador se posicionaría como retador obligatorio al campeonato IBF. Inicialmente se reportó que la pelea sí iba a proceder como un combate de peso pactado en 115 libras, ya que el exceso pues no era tan extremo y Calixto aceptó continuar para no perderse la oportunidad. Pero después de varias negociaciones y considerando el estatus de eliminatoria IBF, la pelea fue cancelada por la Comisión Atlética Local y la sanción de la IBF. Dusmatov intentó un segundo pesaje matutino el día del evento, donde bajó hasta 56 kilos, 123.46 libras, aún estando por encima, pero no se llegó a un acuerdo final para validar el combate como oficial. La cancelación fue un golpazo para ambos, especialmente para Calixto, quien viajó hasta Kirguistán con una preparación de 2 meses enfocada con este reto contra un rival de élite amateur. Dusmatov, con solo 7 peleas profesional, mostró falta de respeto, falta de seriedad en el corte de peso, y aquí Calixto tiene que ponerse las pilas porque no todo es malo. El hecho de que falló el casaco y que Calixto cumpliera cabalmente pone a Calixto como un profesional disciplinado frente a los ojos de los promotores y podría programar o una revancha o un título interino IBF en México o en los Estados Unidos en los próximos meses. Y en las redes sociales ya hasta se está rumorando que uno de los posibles rivales que se están barajando para Calixto es el japonés Yoshino Limura. Como la ven, nos privaron de un gran tirazo, lástima que no se dio el peso, y el que sí se la rifó fue el japonés
es Kyonosuke Kameda. Me dejó con la boca abierta, hombre. Dio el batacazo en Kirguistán al derrotar al gran John Riel Casimero por decisión unánime 97-93, 98-94 y 98-94. Y así fue como dejó a John Riel Casimero. Todo torombolo, todo sangrado del ojo, golpeado. Y quizá Casimero ya deba de pensar en retirarse. Qué mala pelea dio. Se vio lento y sin hambre. Y Kameda le puso una paliza. Buena pelea dio Kameda. Y si Casimero se anima a pelear con el Pantera Neri, pues mejor que ni lo haga, porque el Pantera sí manda al retiro a John Riel Casimero. Estas, a mi gusto, fueron las peleas más perronas del fin de semana. Hubieron más, pero estas fueron las que más disfruté. Y les tengo noticias también. Ya hay rival para el Venado López. El ex campeón mundial Venado López va a pelear en Superpluma el viernes 12 de diciembre en Palenque. Una pelea 10 rounds contra Miguel El Bravis Arévalo. El Bravis tiene 36 años con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 7 knockouts, 5 derrotas, 1 por knockout y un empate. Es de Tijuana. Venado López, de 32 años, de Mexicali para el mundo, tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut ante Angelo Leo, dolorosísima derrota. Venado López viene de noquear a un peso ligero hace poco y pues a ver cómo le va en Superpluma. Le deseamos la mejor de las suertes al Venado y que regrese con bien a su casa. Esto, a mi parecer, y como fan, es lo más relevante en el mundo del boxeo mexicano hasta ahorita. La victoria del Pantera Neri lo acerca a una pelea por el campeonato del mundo. El Pantera quiere al Divino Espinosa o a Angelo Leo. Ambos serían unos tirazos épicos, me cae. Calixto Viviano buscará otra oportunidad porque en este caso él fue la víctima por la poca seriedad del uzbeco al no dar el peso, y el batacazo de Kameda, algo histórico. Esos fueron los eventos más relevantes de este fin de semana a mi gusto. Y antes de terminar este video, quiero invitarlos a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video, quiero invitarlos cordialmente a que sigan disfrutando de nuestro contenido. Aquí en la pantalla final les voy a dejar un video que les ha gustado mucho a nuestros suscriptores. Se trata de las mejores 8 peleas entre mexicanos de todos los tiempos. Dale click a este video que te está apareciendo ahorita en pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ser mi socio, mi amigo aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.